Ya, pareciera que está grabando, ahora sí está grabando. Ya, entonces ahora hoy día les voy a hablar, bueno, nosotros hemos revisado ya algunos temas bastante relevantes sobre libre competencia y aparte hoy día les quería conversar sobre un texto que ustedes tenían disponible hace ya algún tiempo, donde se relacionan los temas que nosotros hemos tratado de libre competencia con otro tema también muy importante que yo también trabajo con el otro curso de Derecho Civil, pero que se relaciona abiertamente con esto, que es el análisis económico del derecho. Ustedes tenían un texto que trataba sobre esto en la plataforma del aula virtual ya hace varios días. Y hoy día quería hablarles sobre eso, relación y que habla de los fundamentos de la libre competencia y de las fallas de mercado. Eh, ¿Se acuerdan? Si bien entiendo que puede que estén con pruebas, que estén con hartas cosas, pero ¿se acuerdan a quién nos referíamos cuando hablábamos de las fallas de mercado? Son estas deficiencias del mercado, profe, que podrían traducirse como en la colusión, por ejemplo, siendo esa como la más La más relevante conocida. dentro de las fallas de mercado. La más conocida o quizá la más que más nos ha afectado o la que más conocemos realmente nosotros en nuestro sistema. Entonces, nosotros siempre hablamos de como los beneficios que tiene un sistema de libre competencia y hablábamos que, bueno, hablábamos de la competencia entre los distintos factores, que quienes permanecen en un sistema de libre competencia son aquellos como jugadores, ¿no? Porque se ha hablado en juego que son los más eficientes y el problema de esta propuesta que se hace intelectual sobre lo que es un sistema de libre competencia como el que nosotros vivimos hoy en día en Chile y en gran parte del mundo, es que nos encontramos ante estas fallas de mercado y la externalidad y todo lo que nosotros hemos revisado hasta este punto, que nos hacen que este juego, este beneficio que tiene la libre competencia, que es el que nosotros tengamos estos jugadores más eficientes obteniendo los mejores resultados, resultados que por demás al final van a resultar para un beneficio no tan solo individual para ese jugador o esa jugadora, sino para todos nosotros, ¿no? Incluso aquellos que quizá somos los consumidores y por tanto consumidores y consumidoras que estamos al final de la cadena. También tenían dentro de la plataforma un texto que relacionaba libre competencia con los derechos de las y los consumidores y entendiendo cómo nosotros podíamos conectar el sistema de protección de libre competencia con el sistema de protección de los consumidores y las consumidoras en Chile o en el mundo. Que también era un texto que ustedes tenían como para tratar de ver una conexión, de incluso hacer una discusión sobre si efectivamente nosotros podíamos decir que el sistema que nosotros tenemos en Chile de protección de la libre competencia a través de la Fiscalía Nacional Económica, a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por otro lado la protección que tenemos a las y los consumidores a través de la Ley de Protección a los Consumidores y a través de los juzgados de policía local que en primera instancia conocen de las denuncias, abusos a los derechos de los consumidores en Chile, podíamos decir que se equiparan en cuanto a protección y el texto que yo les subí a la plataforma hace una crítica a ellos diciendo que en realidad no, nosotros encontramos a las y los consumidores en una situación más bien de débil jurídico, ya no tan solo con respecto a sus proveedores, sino también con respecto a la protección que nosotros tenemos a la libre competencia en Chile. Entendiendo cómo, y este texto también lo plantea, uno ve como una unificación de ambos intereses y se dice que la doctrina avanza ya no tanto a distinguir la protección de la libre competencia de lo que es la protección de las y los consumidores, entendiendo que se mantiene el sistema de la libre competencia, libre mercado, basado en el consumo, porque estamos en una sociedad netamente de consumo, ¿no? Entonces, el consumo de la y los consumidores. Y también se mencionaba en ese texto, y yo les menciono también en clases, que dentro de las últimas modificaciones y dentro de una última modificación que se está tratando todavía en el Congreso, que es una modificación que incorpora nuevas atribuciones y nuevos derechos en la ley de protección a las y los consumidores en Chile. Entonces, y se habla de la ley pro consumidor, donde incluso se van a establecer medidas de mayor garantía y protección a las y los consumidores en lo que es el mercado financiero, que actualmente es un punto de nuestro mercado que se encuentra bastante afectado, ¿no? Me refiero a afectado en cuanto a
la desprotección en la que se encuentran las y los consumidores, que probablemente ustedes lo han escuchado con respecto a las cláusulas abusivas que contienen todos los contratos bancarios y donde el sistema de la libre competencia no opera abiertamente y encuentra cláusulas abusivas del mismo tipo en todas las instituciones financieras y ninguna quiso en su momento someterse a lo que eran este sello CERNAC de buenas prácticas del consumo. Aquí también se los mencioné en clases anteriores y que también lo mencionaba antes. Entonces, en estos fundamentos del derecho de la libre competencia y uno de los defectos graves que tiene este sistema de la libre competencia y que es un defecto tan grande que nos lleva a veces a un punto de crisis del sistema, es estas fallas de mercado. Y cuando nosotros hablamos de estas fallas del mercado, entonces hablamos de estas falencias, estas fallas que pueda tener el sistema que nosotros establecemos de libre competencia en Chile o en el mundo, que eventualmente llegan a un punto que si no son controladas pudieran llegar a afectar el sistema o los beneficios que pudiera tener un sistema de libre competencia. Correctamente, al inicio de la clase conversábamos con Bárbara y Bárbara me ponía como ejemplo de fallas de mercado los acuerdos que pudieran existir entre los diversos competidores en un sistema de libre competencia y nosotros dentro de las primeras clases también veíamos algunos ejemplos con unos videos de un curso que tomé de la Universidad Católica donde mostraban acuerdos entre competidores. Y aquí les pregunto, ¿por qué creen que un acuerdo, es decir, una reunión, por ejemplo, pensemos que más adelante Fernanda y María Paz, ambas trabajan para empresas competidoras de una misma línea de productos y que ustedes se reúnan en un café, por ejemplo, para conversar, acordar listados de precios o ni siquiera para no ser tan obvios, quizá a través de alguna conversación digital que no quede registro, y concertar precios donde Fernanda diga, hoy día yo voy a cobrar por este producto 100 y tú, María Paz, vas a cobrar 50 y vamos a hacer como que tenemos una guerra de precios para que nuestras empresas pareciera como que compiten, pero en realidad no compiten. ¿Por qué eso afecta a la libre competencia? Y no le pregunto solo a María Paz y a Fernanda, sino a todas las que están presentes. ¿Por qué este tipo de falla de mercado afecta como la estabilidad, legitimidad del sistema de la libre competencia? El que pudiéramos llegar a este tipo de acuerdos de precios. Yo creo, profe, porque finalmente no hay una libertad de opción entre las empresas oferentes. O sea, finalmente es como el tema de la colusión de los pollos, del papel higiénico y todas esas colusiones que se han dado, que han sido populares, donde finalmente los precios son todos iguales. Entonces, no existe libre competencia entre oferentes, por ende, indistintamente de la opción que escojamos, al final atendemos a otros criterios más que a cuidar el bolsillo finalmente. Y finalmente, el beneficio que tiene la libre competencia es que los competidores compiten y compiten incluso como casi salvajemente dentro del sistema y esa competencia que se da sin acuerdos o sin esta falla de mercado importante, significa que hacia el final de la carrera, ¿no? Si lo vemos de esta manera, van a quedar exclusivamente los mejores oferentes. Y los mejores oferentes, ¿quiénes van a ser o debieran ser? Los que tienen el mejor producto y los que tienen el mejor producto a un mejor precio. Eso va a determinar la competencia. Si nosotros permitiéramos este tipo de fallas, y que de hecho ocurren, ¿no? Estas fallas de mercado, como el ejemplo que yo les daba recién de este acuerdo entre Fernanda y María Paz, que representan a dos grandes empresas. Entonces ahí es cuando nos encontramos ante una falla importante de mercado. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se van a poner de acuerdo, van a concertar precios, van a cometer otro tipo de ilícitos en cuanto finalmente también van a determinar la forma en que van a competir, van a fingir como que están compitiendo y eso eventualmente nos va a llevar aquí a ustedes dos permanezcan en el mercado y quizá no son agentes eficientes. Quizá el producto y el valor que nosotros como consumidores al final de esta cadena, de toda esta competencia entre diferentes agentes, que en realidad no hay competencia sino que hay acuerdo, afecta a la libre competencia y afecta al consumidor y afecta el valor que nosotros pagamos por este servicio. Y de ahí viene la gravedad de las fallas de mercado y por qué las fallas de mercado pueden llevar a crisis a un sistema de libre competencia, como la crisis que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, con todas las discusiones que se pueden dar, sobre todo con las
con lo que ha ocurrido como en este último tiempo, sobre todo ayer, ¿no? Desde el punto de vista político, me refiero como las consecuencias que tiene un sistema de libre competencia o lo que efectivamente queremos las y los chilenos, que en este momento está como en una nebulosa que no se comprende tan correctamente. Pareciera que no tiene que ver si con libre competencia, sino más bien con un tema de seguridad, a mi parecer, y tema de migraciones. Entonces ahí uno va viendo estas como fallas de mercado, las va reconociendo y también les pregunto, porque tenían un texto y es algo que también hemos conversado, ¿de qué tratan las operaciones de concentración? Porque hemos hablado harto de la colusión, que es uno de los ilícitos como más graves, ¿no? Hemos hablado de los precios predatorios, hemos hablado de distintos tipos de ilícitos, pero ¿qué son las operaciones de concentración? Que también tenían un texto y lo hemos hablado en clase también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de operaciones de concentración? ¿Y desde cuándo en Chile nosotros tenemos una regulación de las operaciones de concentración? Estaréis como recordando algunas cosas. Si lo buscan en Google les va a salir, no digo ahora, ¿no? Sino a futuro, si lo buscan en Google les va a salir un informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2012. Ese informe no es un buen informe para este momento sobre operaciones de concentración, porque al año 2012 las operaciones de concentración en Chile no tenían una regulación expresa, sino que voluntariamente y a través de un documento escrito de Fiscalía Nacional Económica se exigía las operaciones de concentración. A todo esto, por si no lo han visto, no lo han revisado, se refiere a estas operaciones donde dos grandes conglomerados económicos buscan fusionar sus empresas, no una línea en particular, sino las empresas en general, y buscan generar otra gran empresa. Entendido como esta, desde el punto de vista de la libre competencia, pudiera afectar la libre competencia, es que desde el año 2018, creo, 2019, no, 2018, hubo una modificación al decreto ley 211, donde justo después de que nosotros tratamos esta parte de la regulación de los ilícitos anticompetitivos, que son los que nosotros hemos mencionado hasta esta parte, se habla de las operaciones de concentración y empieza a regular y nos habla de todo un sistema de cómo nosotros debemos, en efecto, ya obligatoriamente y en algunos casos voluntariamente, someter a control de la Fiscalía Nacional Económica estas operaciones de concentración de estos dos grandes o estos tres grandes conglomerados. Y, bueno, Fiscalía Nacional Económica hace todo un sistema en el cual evalúa esta operación de concentración, entrega ciertas observaciones, incluso puede llegar a objetar una operación de concentración o puede entregar sugerencias para mejorar la operación de concentración. Eventualmente, la Fiscalía Nacional Económica incluso podría rechazar una operación de concentración en cuanto considera que esta operación de concentración que se presenta al sistema pudiera efectivamente afectar la libre competencia y afectar el resto de competidores al punto de llevarlo a una posición monopólica que pudiera llegar a tener control de mercado. Por tanto, es una operación riesgosa o peligrosa para un sistema de libre competencia y podría llegar a prohibir esta operación de concentración. En este caso, si la Fiscalía Nacional Económica no llega a acuerdo con esta empresa o la empresa en particular o las empresas que pretenden fusionarse, no acogen los comentarios que hace Fiscalía Nacional Económica, la única posibilidad que tiene esta empresa es un recurso que debe presentar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que conozca de la operación de concentración en particular. Es así de importante y se creó todo un capítulo dentro del decreto ley 211 que regula desde el 2018 las operaciones de concentración en Chile y tienen que ver también con cómo opera nuestro sistema. Como yo les he mencionado hasta este punto, nosotros somos un país pequeñito que por demás actúa como plataforma de negocios para terceros estados, por lo que hablamos de gran movimiento de capitales en nuestro sistema y tenemos pocos competidores, es decir, por naturaleza nuestro sistema tiene pocos competidores. Si nosotros además agregamos las operaciones de concentración, es decir, que puedan concentrarse dos grandes conglomerados, entonces es importante que nosotros tuviéramos algún tipo de regulación y que se relaciona con toda esta ola que hay como desde el 2015 en adelante en el sistema económico nacional e internacional de entregar mayor regulación al Estado, mayor participación a los
organismos del Estado en esta libre competencia. Porque si nosotros analizamos desde que cambia el modelo, es decir, desde el 73 en adelante, el 81 en adelante, que es cuando nosotros empezamos a crear todo el sistema económico que nosotros tenemos actualmente, la forma en que nosotros operamos, lo que se buscaba era todo lo contrario, es decir, dejar en la máxima libertad a los agentes económicos, en la máxima libertad a los competidores, con la mínima intervención del Estado, y en esto nosotros encontramos la libertad económica en la Constitución, en la forma en que nosotros lo tenemos regulado actualmente, la protección a la propiedad, y la mínima intervención del Estado, y si el Estado participaba dentro de como las empresas, actuaba como un empresario más, que es algo que ustedes también ya han estudiado en esta noción del Estado empresario, ¿no? Todo en nuestra Constitución de 1981 en la forma en que está actualmente regulado. Las fallas de mercado, que era lo que hablábamos al principio de la clase, estas fallas no esperadas, estos defectos importantes del sistema, como los acuerdos entre los distintos agentes, nos llevan a hablar de más y mejor regulación. Me acuerdo que el profesor Hans Guthrie lo mencionaba quizá mucho en económico, lo conversábamos también mucho en la facultad, de esa es la nueva como tendencia dentro del movimiento liberal, por supuesto, neoliberal, de dándose cuenta que no funcionó esta absoluta libertad o no injerencia del Estado, entonces nosotros hablamos de una más y mejor regulación. Es decir, no cambiar absolutamente el sistema, pero sí darle más herramientas al Estado y al gobierno para poder participar, fiscalizar cómo opera la libre competencia. Y por eso, dentro de ese mismo margen, es que se genera todo este proceso de control de las operaciones de concentración en Chile, que es un punto interesante. Entonces, si eventualmente, ustedes pueden revisar el texto que tienen en plataforma, pero si lo buscan en Google, recuerden que lo primero que les va a aparecer, porque es lo más consultado, por lo menos dentro de lo que ocurre en el último tiempo, es un informe que es atrasado y que les va a hablar de un sistema antiguo que era de carácter voluntario, donde las empresas voluntariamente sometían a control de la Fiscalía Nacional Económica las operaciones de control, como por ejemplo la unificación entre LAN y esta empresa, bueno, la TAM, ¿no? Esta empresa, TAM, que era una empresa brasilera, que fue una operación de concentración que se sometió voluntariamente al control por parte de Fiscalía Nacional Económica. Podemos encontrar numerosos ejemplos donde se dan estos procedimientos. Y uno puede encontrar también dentro de la misma página de Fiscalía Nacional Económica, pero ya actualizado, las etapas de la operación de concentración o cómo esto se realiza. Quiero ver, para tratar de mostrarles el esquema general. Yo en semestres anteriores les pedía que ustedes, porque yo lo creo desde mi experiencia como estudiante, y me imagino que ustedes también, que cuando uno realiza el proceso, es decir, cuando una misma hace el esquema o hace este esfuerzo, como que queda un poquito más la idea de cómo opera la operación de concentración. Pero debido a que si les pido que me hagan una tarea a través de plataforma, no puedo exigirles que lo hagan, entonces quizás no muchos lo van a hacer, o algunos lo van a hacer, algunas lo van a hacer, entonces prefiero mostrárselo para tener certeza de que lo vieron o lo conocen. Así que les voy a mostrar lo que figura en la misma página de Fiscalía Nacional Económica para que conozcan de forma general, a pesar que la ley lo dice, cómo se realiza o cómo nosotros revisamos una operación de concentración en Chile. Voy a ver si es que puedo mostrarles las imágenes, porque está un poquito complicado en el sistema de Teams. Entiendo que ahora ustedes están viendo todo mi escritorio, ¿verdad? Sí, profe, ahora se ve la página. Y ahí ven la página de Fiscalía Nacional Económica. Ya. Estas son las etapas de estas operaciones de control de operaciones de concentración. Uno encuentra hecho, acto, convención, es decir, la razón por la cual nosotros nos encontramos ante esta operación de concentración. Dejen ver, no tiene mayor información. Y dentro de este hecho, acto, convención, es decir, el acuerdo que realizan dos grandes conglomerados, pensemos, por dar solo un ejemplo, no porque no ha ocurrido y no creo que ocurra, que se tratara de unir Walmart con Cencosud, por dar dos grandes conglomerados que tienen muchas líneas comerciales que tratan de unirse o de concentrarse a través de esta operación. Y luego de esto hay que preguntarse, y esto basado en el artículo 47 del Decreto Ley 211, si esto calificaría o no como operación de concentración, y esto también ustedes lo pueden
pueden buscar esta misma página, les da aquí una guía de competencia donde nos indica qué tipo de operaciones entrarían a este control de Fiscalía Nacional Económica, y me refiero de control de carácter obligatorio, porque recuerden que siempre existe la posibilidad que ustedes sometan esta operación de concentración de forma voluntaria a conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Cuando uno se pregunta si esto califica o no como operación de concentración, si no califica, entonces entra al régimen general donde usted no está obligado a someterlo a control, sino que puede hacerlo de carácter voluntario, y si califica, entonces nosotros entramos a todo lo que se encuentra regulado en el título 4 del Decreto Ley 211, que es todo este título nuevo que regula las operaciones de concentración en Chile. Una vez que entramos a esta parte, de la parte cuarta del Decreto Ley 211, entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos si nos encontramos ante los casos en que es obligatoria la notificación y cómo esto se realiza o cómo esto se determina. Se determina porque este es otro punto que también fue muy criticado, en cuanto a unos umbrales que determina la misma Fiscalía Nacional Económica, y esto no se encuentra regulado en el mismo Decreto Ley 211, sino que uno tiene que buscar estos umbrales en esta resolución 157 de la Fiscalía Nacional Económica y en esta guía para la aplicación de los umbrales. Y esta guía y esta resolución, en la discusión parlamentaria, se discutió si esto debía ser incorporado en los umbrales, me refiero, en el mismo Decreto Ley 211, y se prefirió que fuera este organismo especializado el que fuera entregando esta información. Y esto se debe a que la posibilidad que existe de poder modificar el Decreto Ley 211 es un poquito más conflictivo y es preferible regularlo a través de una resolución. En esto coincido, ¿no? Y nuevamente ustedes pueden encontrar esto y pueden ir cliqueando, ¿no? Si quieren encontrar más información al respecto, a pesar de que todo se encuentra regulado en la misma ley. Si nosotros nos encontramos ante el caso que no es obligatoria la notificación, entonces nosotros podemos pasar a un control de oficio por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y este control de oficio por parte de la Fiscalía Nacional Económica se fundamenta en el artículo 39, letra A del Decreto Ley 211, o si nos encontramos ante una notificación de carácter voluntaria, entonces ahí nosotros, o notificación obligatoria, en el caso de que nos encontráramos en los umbrales establecidos en esta resolución 157, nosotros tendríamos que pensar cuáles son los antecedentes que debemos acompañar a esta solicitud o a esta notificación más que una solicitud. ¿Por qué hago la distinción entre notificación y solicitud? Porque más que solicitar permiso a la Fiscalía Nacional Económica, lo que hacen estos conglomerados al tratar de unir sus empresas, sus negocios, etcétera, lo que hacen es someterlo o notificar a la Fiscalía Nacional Económica de su intención. No es que le pidan como un permiso, a pesar de que en la realidad, si la Fiscalía Nacional Económica considera que este caso de concentración, esta operación de concentración, pudiera afectar la libre competencia en Chile, entonces en ese caso nos podríamos encontrar ante una prohibición de esta unión de estas grandes empresas. Y ahí uno encuentra que antecedentes debieran acompañarse. Los antecedentes son aquellos que se encuentran exigidos en el reglamento, que distingue este reglamento interno de la Fiscalía Nacional Económica entre un mecanismo ordinario, un mecanismo simplificado y un mecanismo simplificado sin traslapes. Y la Fiscalía Nacional Económica elaboró un formulario para los distintos supuestos. A mí no me interesa que ustedes conozcan absolutamente la distinción entre el mecanismo ordinario, simplificado y el simplificado sin traslapes, pero sí que conozcan de forma general este procedimiento, por lo menos dentro de la forma en que se establece en este esquema, y que sepan desde cuándo existen estos procedimientos de concentración, o cómo se regulaba ahora y cómo se regulaba antes, y por qué razón es tan importante que nosotros encontremos una regulación de estas operaciones de concentración en Chile. Luego, si nosotros nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿la operación de concentración cuenta con aptitud para reducir sustancialmente la competencia? Es decir, una vez que se produzca la concentración entre estos 2, 3 conglomerados que buscan concentrar sus operaciones y efectivamente pudieran reducir la competencia, es decir, de la unión de estas dos grandes empresas llegaran a tener un control del 80% del mercado, es decir, sería imposible para un nuevo grupo, para una nueva empresa, efectivamente competir con esta empresa, y tendría tal nivel de control de mercado que podría por sí mismo manejar los precios.
Entonces ahí podemos entrar a la discusión dentro de la Fiscalía Nacional Económica para determinar si es relevante considerar esta guía de análisis sustantivo de operaciones de concentración de esta Fiscalía. Y ahí, si nos encontramos ante el sí, es decir, si nosotros consideramos que esta es una operación de concentración que en efecto afecta o pudiera afectar la libre competencia en Chile, la Fiscalía Nacional Económica puede prohibir directamente esta operación de concentración o en su caso puede aprobar, pero para efectivamente encontrarnos ante una aprobación del sistema, establece una serie de medidas que deben ser cumplidas por este conglomerado a fin de poder concentrarse, o en su caso, si considera que estamos ante una operación de concentración que no logra afectar efectivamente la libre competencia en Chile, entonces en este caso aprueba esta operación de concentración. En cuanto a las medidas, ahí puede ofrecer el ofrecimiento de medidas que debe considerar y ahí uno puede encontrar una guía de remedios. Ahí probablemente lo que trata de establecer la Fiscalía Nacional Económica es una serie de medidas que lo que buscan es controlar la posible sistema de control que pueda tener esta empresa, como así también puede establecer que no sea todo el conglomerado que se fusione, sino que sean exclusivamente ciertas líneas, puede someter ciertas medidas de control a través de la misma Fiscalía Nacional Económica o a través del mismo sistema de control nacional. Esto es de forma general una operación de concentración en Chile. ¿Tienen alguna duda con respecto a las operaciones de concentración? ¿Habían leído el texto que yo les había subido dentro de lo que habíamos revisado? Sí, profe, yo lo había leído el texto y igual me parece interesante que se empiece a regular sobre este aspecto porque imagino que antes de la normativa eran cosas comunes que se dan entre las empresas. Bueno, lo mismo que la colusión en todo caso. Lo mismo, y no existía ninguna medida de control. La única forma, la Fiscalía Nacional Económica, viendo los problemas que estaban generando las operaciones de concentración en Chile, genera una resolución exenta donde establece una especie de obligación para que algunas operaciones de concentración sí se vieran como obligadas a someter a conocimiento o a notificación, como le pone la ley, de la Fiscalía Nacional Económica de los diversos sistemas. Entonces, sí, fue tan importante y tan interesante que hubo que tratar de someterlo a algún nivel de control y se creó todo un capítulo nuevo dentro del Decreto Ley 211 que si ustedes lo han revisado, que probablemente lo deben haber revisado alguna vez, pero quizá cuando estaban haciendo el trabajo, que lo estoy revisando todo esto, llevo varios revisados, y esta semana voy a subir las notas de ese trabajo para que estén atentos también, atentas, la mayoría creo que son mujeres. Así que probablemente algunos de ustedes creo que les tocó operaciones de concentración y deben haber revisado o conocen o ilícitos anticompetitivos y cuando lo hicieron deben haber visto la ley. Y si vieron el decreto ley 211 se pueden dar cuenta o pueden estar viendo la importante modificación que implicó estas operaciones de concentración. Además de ocuparse de esta especial protección o esta especial regulación de las operaciones de concentración en Chile por esta afectación o este fundamento de las fallas de mercado en la libre competencia, también otra cosa que nosotros mencionamos someramente con anterioridad y que tiene que ver con esta misma modificación al decreto ley 211 es la regulación de la participación de directivos y directivas de grandes conglomerados, de grandes empresas en distintas directivas. Y hubo una prohibición expresa que viene luego del artículo 3, donde se prohíbe la participación simultánea, es decir, que, por ejemplo, Rocío Cossi fuera presidenta o participara del directorio que regula Cencosud, voy a dar el mismo ejemplo porque no se me ocurre otro, y a la vez también fuera parte de la directiva que regula Walmart. ¿Se pueden imaginar por qué se creó esta normativa donde se prohíbe la participación de, por ejemplo, Rocío como directiva en ambas partes de forma simultánea? Antes no existía esa regulación. ¿Por qué ustedes creen que existe hoy día? Mientras yo tomo agua. Puede ser por conflicto de interés y porque disminuye la competencia el hecho de estar como en dos empresas que compitan. Hay mucho movimiento de información privilegiada también. Información privilegiada. Muy bien, Constanza. Ese es el problema fundamental y se relaciona mucho con derechos de sociedades.
sobre todo derechos de sociedades y todos los conflictos que nosotros hemos tenido en el último tiempo con las sociedades anónimas en Chile, que también, para que ustedes vean, ha ocurrido todo un fenómeno desde el 2015, incluso casi desde el 2009, donde lo que viene a hacer nuestra legisladora, es modificar y estableciendo mayor control sobre cómo operan las sociedades anónimas y cómo opera incluso el mercado, y donde uno ve mayor fiscalización y se creó incluso una institución que se encarga de cómo opera el mercado de valores y que se relaciona con cómo operan estas sociedades anónimas. ¿Y por qué hablo de las sociedades anónimas? Porque en los directorios de estas empresas que yo les hablo, debido a que son grandes capitales, muy inmensos capitales, y además son capitales que no solo son capitales nacionales, sino que son capitales transnacionales, es decir, que incorporan dinero de todo el mundo. Debido a esa razón es que la regulación que tiene que existir debe ser fundamental cuando nosotros estamos hablando del sistema nacional. Y aparte les comento que este tipo de regulaciones se derivan incluso de sugerencias que nos hace la OCDE sobre cómo nosotros podemos mejorar la regulación de los mercados. Y es por eso que nos encontramos ante modificaciones legislativas al decreto ley 211, modificaciones legislativas a la ley de sociedades anónimas, modificaciones legislativas a la regulación de la ley de mercado de valores, y dentro de esta modificación de la ley de mercado de valores a cómo nosotros hacemos oferta pública de acciones. Entonces, todo se relaciona con esta idea de cómo nosotros podemos de alguna manera controlar, participar por las consecuencias nocivas que en un principio se pensaba a través de este principio de la libertad y de las empresas, estas sociedades anónimas abiertas. Nosotros generábamos negocios, etcétera, y va a haber un beneficio general para todos. Pero el problema es cuando no existe ningún tipo de control o regulación por parte del Estado, las consecuencias que pueden tener malas decisiones que se puedan tomar dentro de una sociedad anónima es que nos pueden afectar a todos, sea que seamos socios minoritarios de esa sociedad anónima o como clientes, consumidores o personas que se encuentran en un sistema que se desestabiliza por decisiones de sociedades anónimas. De hecho, un ejemplo que se da y se relaciona con lo que estamos hablando fue, no sé si lo recordarán, pero Endesa España en algún momento estuvo a cargo de Endesa Chile. Probablemente lo escucharon o quizás lo que no escucharon es que fue una causa que fue conocida por la Corte Suprema por un movimiento bastante agresivo para poder adquirir Endesa Chile, y que venía desde Endesa España, es decir, por este capital extranjero, y el daño que esto ocasionó a los accionistas minoritarios, y finalmente también el daño que pudo ocasionar a todas las personas que hacían uso de Endesa. Y estamos hablando de un servicio prestado por un privado, pero que tiene consecuencia directa con el uso que nosotros hacemos, porque es energía para chilenos y chilenas, ¿no? En estos mercados regulados que probablemente les deben haber conversado sobre mercados regulados en el primer semestre, ¿no? ¿Les hablaron de los mercados regulados en el primer semestre? Sí, profe, en introducción a los servicios públicos. Los servicios públicos, ¿no? Como estos mercados regulados que tienen una forma especial, que son sociedades anónimas especiales, etcétera. Que en cuanto se dice regulados, en cuanto tienen una mayor regulación de lo que tienen otro tipo de sociedades anónimas. O sea, nuevamente hablamos constantemente de esta más y mejor regulación. Y esto sugerido incluso dentro de organismos que tienen que ver con esta protección de carácter económico e incluso protección del modelo. Entonces ahí vamos viendo cómo se va generando toda una modificación al sistema de la libre competencia, y esta modificación al sistema de la libre competencia, que incorpora esta regulación a las operaciones de concentración, se une también a la regulación que nosotros estamos haciendo actualmente, a la ley de sociedades anónimas y a cómo nosotros hacemos oferta pública de acciones. Es decir, toda una mejor y mayor regulación, toda conectada más o menos en el mismo tiempo. Si bien este último tiempo, yo le estoy hablando de modificaciones 2017, 2009 antes, 2012, 2018, en el 2019 y 2020 nos encontramos ante primero el estallido social en el 2019 y luego 2020, 2021, COVID, ¿no? Entonces, no ha sido prioridad en la discusión, pero se mantiene vigente, y dependiendo de lo que va a ocurrir ahora en diciembre, incluso independiente de ello, se va a seguir discutiendo el próximo año qué va a ocurrir
con cómo vamos a seguir regulando o dependiendo de la corriente, ¿no? O desregulando este tipo de operaciones y los beneficios que esto puede tener para nuestro sistema. Entonces, para que vayan conociendo cómo el derecho y estas materias dentro del derecho regulatorio se van uniendo unos con otras y son decisiones que se van tomando y van modificando diferentes estatutos legislativos, entendiendo esta mejor regulación, más y mejor regulación. Yo creo como que les va quedando en algún grado claro, ¿no? Cuando yo pregunte sobre operaciones de concentración, entonces me interesa que sepan cómo se hacían las operaciones de concentración con anterioridad, cómo se realiza la notificación de las operaciones de concentración en el día de hoy. No me interesa que conozcan los umbrales específicos, porque podrían estarlo mirando, no en un PDF, idealmente no, que no estén mirando PDF, lo ideal es que lo conozcan, pero me interesa que conozcan un poquito el sistema y sepan desde dónde viene y por qué y cómo se relaciona con todas estas otras modificaciones legislativas, que es lo que hemos estado conversando en clase, ¿no? Y cómo estas operaciones de concentración, que para nosotros puede ser en un principio, o podemos pensar que es solo de interés de estos grandes conglomerados y de estas empresas que tienen esta necesidad de concentrarse, unirse en una nueva gran empresa, porque tiene consecuencias para las y los consumidores, que también tenían un texto ustedes que leer o que revisar y que se lo recomiendo lo revisen para que conozcan, igual lo vamos a conversar, de hecho lo estamos conversando, de cómo nosotros podemos identificar el interés de las y los consumidores con la protección de la libre competencia en Chile y en el mundo. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que hemos revisado hasta este punto? No, profe. No, profe. Les voy a hablar de algunos temas, porque todo lo que nosotros hablamos de libre competencia o el hecho que nosotros digamos que nosotros vivimos en un sistema de libre competencia en Chile, en el mundo, ¿no? Y es algo que también hemos hablado, tiene que ver o se fundamenta en algo que es la teoría económica, y la teoría económica es lo que nosotros estudiamos quizá cuando ustedes estudiaron Derecho Económico o cuando estudiaron Introducción al Derecho, puede que se los hayan mencionado, y ahí es donde nosotros encontramos estos modelos de competencia perfecta. ¿Ustedes conocen los requisitos de un modelo de competencia perfecta? Hay algunos de ustedes que me lo mencionaron en su trabajo, en las introducciones, en los videos que subieron a la plataforma de YouTube, pero se los pregunto. ¿Se recuerdan cuáles son estos requisitos? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son los requisitos de este modelo de competencia perfecta? ¿O si podemos alcanzar este modelo de competencia perfecta? No sé si están como las compañeras que me hablaron de eso, puede que no, pues particularmente quizá ustedes no lo vieron. Entonces, si no fueron, igual les voy a decir en estos últimos 5 minutos de esta primera hora cuáles son estos como requisitos para nosotros poder entender que estamos ante un mercado de competencia perfecta. Y también les adelanto, si bien creo que se los dije, que el mercado de competencia perfecta es un ideal que incluso los teóricos de esta teoría económica saben que jamás vamos a alcanzar, que es imposible, pero eso es lo que se quiere alcanzar, tratando de mejorar las fallas de mercado. Y ahí uno encuentra esta idea como de la teoría económica como primer punto, un gran número de productores y consumidores, de manera que las decisiones de uno de ellos no produzcan efectos importantes en el mercado. Y esta noción que yo le digo de este gran número de consumidores y productores, de medida que ninguno puede afectar el mercado, se relaciona también con esta idea de control de operaciones de concentración y se relaciona también con esta idea de control de los ilícitos anticompetitivos en cuanto específicamente la colusión, los precios predatorios, los acuerdos y todos estos acuerdos que pudieran ocurrir, que pudieran acuerdos verticales, horizontales, todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora. O la competencia desleal, cuando ya hablamos netamente este conflicto que se presenta entre competidores, como fallas de mercado y por tanto que no alcanzamos a este modelo. Por otro lado, homogeneidad del producto, ese es un segundo requisito, y la homogeneidad del producto es también otro punto inalcanzable. En cuanto se refiere o habla de un mercado de competencia perfecta, sería únicamente un mercado de competencia perfecta cuando encontráramos productos, pensemos productos para que sea más fácil, productos que son lo suficientemente homogéneos, lo suficientemente
parecidos como para que ninguno sea superior al otro. En la realidad y dentro de lo que nosotros hemos revisado en clase, nosotros siempre encontramos mejores productos y la idea también de quienes nos venden los productos es ofrecernos un producto que se distinga de otros, sea a través del marketing, publicidad, lo que revisamos también en clases en algún momento cuando veíamos también sobre marketing, la idea de que mi producto es mejor que otro, ¿no? Incluso eso lo podríamos ver hasta desde el punto de vista de la campaña política, ¿no? Mi candidato es mejor que el tuyo, ¿no? Y cómo nosotros vendemos esto. Entonces, es muy difícil que nosotros nos encontremos ante un producto absolutamente homogéneo. Entonces, una medida como inalcanzable. Porque todo esto sería una medida de mercado de competencia perfecta. Porque si los productos fueran todos iguales, entonces da lo mismo a quien yo le compre y por tanto el valor siempre va a ser más o menos el mismo, ¿no? O se va a determinar en cuanto a lo eficaz que es este producto, que por demás es parecido o es igual. Por otro lado, un tercer requisito es la entrada y salida libre del mercado de los productores y consumidores en cuanto no existan estas restricciones o barreras. Recuerden cuando hablábamos de los ilícitos anticompetitivos, uno de los ilícitos anticompetitivos importante en estas restricciones de entrada a los mercados o restricciones de salida a los mercados. Entonces, para nosotros hablar de un mercado de competencia perfecta, no debieran existir este tipo de restricciones. Yo les mencionaba pero que todavía dentro como de lo legal, la Comunidad Europea, los productos nacionales chilenos, específicamente el salmón, las frutas y verduras, establecen una serie de requisitos para nosotros poder ingresar por nuestros productos que no califican como barreras de entrada, sino que ellos dicen que son las medidas mínimas que ellos exigen para que un producto pueda ingresar a su mercado. Pero un ejemplo claro de una barrera de entrada, para que no duden sobre la idea, sería establecer yo le tengo miedo a un producto que va a ingresar a mi sistema porque creo que va a afectar a mis productores nacionales y por tanto, y veámoslo con un ejemplo un poquito conflictivo, el pisco peruano y el pisco chileno. Que nosotros tuviéramos miedo al pisco peruano pensando que si compite en nuestro territorio con el pisco chileno lo va a desplazar abiertamente, ¿no? Entonces nosotros al pisco peruano, sabiendo nosotros en nuestra mente que es mejor que el nuestro, en este ejemplo que yo estoy dando, nosotros lo que hacemos es establecer un impuesto altísimo al pisco peruano. Eso es claramente una barrera de entrada. Por tanto, ahí nos encontraríamos en un conflicto en esta competencia, ¿no? Porque si nosotros hablamos de libre competencia, entonces nosotros debiéramos dejar que libremente compitan estos dos productos y que nosotros, consumidores, escojamos aquel que nos provoque o consideremos que es el mejor producto y eventualmente, si seguimos las reglas de la libre competencia, uno de los dos debiera mantenerse, no ambos. Y por último, facilidad del traslado de los factores productivos, también sería parte de esta idea de este mercado perfecto de libre competencia, ¿no? A fin de que nosotros los costos para poder producir un determinado producto no sean de un alto valor o sean el mismo valor para todos quienes compiten dentro de este mercado y no hayan diferencias injustas que permitan que el valor de uno sea más barato. En esta idea de la facilidad del traslado de factores productivos, nuevamente, acuérdense que esto es inalcanzable, uno podría pensar en la injusticia de la competencia entre el salmón chileno, lo barato que es producir salmón chileno, compitiendo con la producción de salmón de Irlanda, que es bastante más caro el producir salmones en Irlanda que producir salmones en Chile. Por tanto, ahí no se produce esta fácil continuación entre uno y otro. Entonces, ahora voy a dar una pausa a la clase, voy a salir de esta sesión, sí, y volvemos dentro de 15 minutos, que es aproximadamente como las 4 y tanto, para que continuemos con lo que estamos conversando ahora en clase. Así que nos vemos en un ratito.